Hola amigos, bienvenidos a las lecciones virtuales de la revista Actualidad Empresarial. Mi nombre es Josué Bernal Rojas y el tema a tratar hoy es sobre comprobantes de pago y el nacimiento de la obligación tributaria del IGB. El nacimiento de la obligación tributaria para fines del IGB. De acuerdo con el artículo 4 de la ley del IGB, en la venta de bienes, la obligación tributaria del IGB nace en la fecha en que se emita el comprobante de pago o en la fecha en que se entregue el bien, lo que haya ocurrido primero. Y se entiende por fecha en que se emita el comprobante de pago a la fecha en que, de acuerdo con el reglamento de comprobantes de pago, este debe ser emitido o se emita, lo que ocurra primero. Es decir, para determinar la fecha en que se emite el comprobante de pago, el reglamento de la ley del IGB nos remite al reglamento de comprobantes de pago, estableciendo que se entenderá que se ha emitido el comprobante de pago cuando, de acuerdo a este último reglamento, deba ser emitido o se haya emitido lo que haya ocurrido primero. Ejemplo práctico. La empresa El Sol Sociedad Anónima Cerrada realiza una venta de mercaderías el día 31 de marzo de 2020, entregando los bienes el mismo día, pero emite el comprobante de pago por alguna razón el día 2 de abril de 2020 y realiza la cobranza de la venta el 2 de junio del mismo año. ¿Cuándo nace la obligación tributaria del IGB? Esta situación podría presentarse en algunas empresas que tal vez no puedan emitir el comprobante de pago si es físico porque se les acabó el talonario de facturas o por olvido. Y por ejemplo, en el caso de comprobantes electrónicos, cuando el día que hicieron la venta no haya habido, por ejemplo, fluido eléctrico con que hacer funcionar las computadoras para emitir el comprobante electrónico. En vista que el comprobante de pago en este caso se debió emitir el 31 de marzo de 2020, la obligación tributaria del IGB nace ese día, pues se considera emitido el comprobante de acuerdo al reglamento de comprobantes de pago ya emitido el 31 de marzo porque es el día en que se debió emitir, ¿no? Y es lo primero que ha ocurrido frente a la real emisión del comprobante. En tal sentido, el contribuyente debe declarar y pagar el impuesto por la mencionada venta en el mes de marzo de 2020, sin perjuicio de regularizar la emisión del comprobante de pago en el mes siguiente como así lo es, pero con el cuidado de que no vuelva a tributar por esa operación ya tributada en el mes en que debió emitirse el comprobante, ¿no? Porque cuando se regulariza anotará el comprobante en su registro de ventas, pero ya no deberá emitir, o mejor dicho, tributar por la operación que ya ha sido declarada y asimismo debe haber sido pagado el impuesto en el mes en que nació la obligación tributaria, entonces en marzo de 2020. Otro ejemplo. La empresa El Ruiseñor EIRL realiza una venta de mercaderías el día 31 de marzo de 2020. Emite el comprobante de pago el mismo día. La entrega de los bienes se realiza el día 2 de abril, o sea, el mes posterior a la emisión. ¿Cuándo nace la obligación tributaria del IGB? En vista que el comprobante se emitió el 31 de marzo, la obligación tributaria del IGB nace el mismo día, aunque la mercadería objeto de la venta se haya entregado en el mes siguiente, porque es lo primero que ocurrió.
Al respecto tenemos una resolución del Tribunal Fiscal número 8337-4-2007. El principio del devengado se restringe a la imputación de ingresos gravados con el impuesto a la renta. No es de aplicación para el IGB, donde la obligación tributaria se origina de acuerdo a lo establecido en el artículo 4 de la ley del IGB. Bien, entonces no debemos confundir lo normado en el artículo 57 de la ley del impuesto a la renta, puesto que dicho artículo de la mencionada ley se aplica para fines del pago a cuenta del impuesto a la renta, más no para fines del IGB, donde el nacimiento de la obligación tributaria puede ser distinta tanto para el IGB como para el impuesto a la renta. Tenemos esta otra resolución del Tribunal Fiscal, la número 7343-4-2002. Establece el Tribunal Fiscal que nace la obligación tributaria del IGB cuando el vendedor entrega los bienes a sus clientes, lo que se acredita con la guía de remisión, aunque no se haya emitido el respectivo comprobante de pago. En este caso nace la obligación tributaria a la entrega de los bienes porque en ese momento se debió emitir el comprobante de pago de acuerdo al reglamento de comprobantes de pago. Caso de prestación de servicios. La ley del IGB establece que en el caso de prestación de servicios, la obligación tributaria se origina en la fecha en que se emita el comprobante de pago, también de acuerdo a lo que establezca el reglamento del IGB, o en la fecha en que se percibe la retribución, lo que ocurra primero. Asimismo, el reglamento para el caso de prestación de servicios también se entiende por fecha en que se percibe un ingreso o retribución, la de pago o puesta a disposición de la contraprestación pactada, o aquella en la que se haga efectivo un documento de crédito, lo que ocurra primero. Y se entiende por fecha en que se emite el comprobante de pago a la fecha en que, de acuerdo al reglamento y comprobante de pago, este deba ser emitido o se emita, lo que ocurra primero. Veamos una aplicación práctica. La empresa Servicios Mecánicos, Sociedad de Responsabilidad Limitada, realiza la reparación de una maquinaria desde el 25 de marzo de 2020 hasta el 10 de abril del mismo año en que culmina el servicio. El día 1 de junio realiza la cobranza del servicio y emite el correspondiente comprobante de pago. ¿Cuándo realmente nace la obligación tributaria del IGB? La obligación tributaria del IGB nace el 10 de abril, porque en dicha fecha se considera emitido el comprobante de pago, aunque realmente no se haya emitido. Se considera emitido porque, de acuerdo al reglamento de comprobantes de pago, en el caso de la prestación de servicios, el comprobante se debe emitir cuando culmina el servicio, cuando percibe la retribución o al vencimiento del plazo para el pago, lo que ocurra primero. En este caso, lo que ocurrió primero fue la culminación del servicio. Por lo tanto, se entiende emitido el comprobante de dicha fecha, aunque realmente no se haya emitido. En ese caso, ha nacido la obligación tributaria del IGB en el mes en que debió emitirse el comprobante de pago. Corresponderá entonces hacer la declaración respectiva considerando dicha operación en el formulario virtual 621 y asimismo hacer el pago del IGB respectivo. Otro ejemplo, la empresa Autoservice SRL realiza la reparación de una maquinaria desde el 25 de marzo de 2020 hasta el 10 de abril del mismo año en que culmina el servicio. El día 25 de marzo recibe un adelanto de 20% y el día 31 de marzo recibe el 80% restante. El día 10 de abril emite el correspondiente comprobante de pago. ¿Cuándo nace la obligación tributaria del IGB? La obligación tributaria
del IGB en un primer momento nacerá por la parte del adelanto que recibe el prestador del servicio, puesto que está percibiendo la retribución. Entonces nacerá la obligación en la parte proporcional al adelanto recibido, y nacerá nuevamente la obligación tributaria el día 10 de abril al haber culminado el servicio respectivo en el cual debe de emitir el comprobante de pago. Si así no lo hiciera, de todas maneras nace la obligación tributaria del IGB porque debió emitir el comprobante. Bueno amigos, con esta lección ya tenemos en claro cuándo nace la obligación tributaria del IGB, que no necesariamente es cuando se emita el comprobante de pago. Muchas gracias. Conmigo será hasta otra oportunidad.